Tío, ojalá haber sabido esto antes. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Este vídeo considero que es súper instructivo y la verdad es que los consejos que voy a dar son consejos que a mí me hubiese gustado saber cuando empecé la carrera, ¿vale? Así que vamos a empezar. Primero, a nivel de introducción, os quiero comentar un poquito mi experiencia en mi primer año de carrera. Es que yo cuando empecé ingeniería mecánica y diseño industrial, porque yo estoy estudiando este doble grado, el primer cuatrimestre me fue fatal, pero horrorosamente mal. Suspendí 3 de 5 asignaturas. Solo aprobé 2. También yo estaba ahí en un momento en el que estaba con una crisis existencial entre estudiar en la universidad, no estudiar. Y ya en el segundo cuatri, digamos que me centré más, así a modo de resumen, súper resumen, y saqué todas las asignaturas, ¿vale? Incluso algunas con buena nota. Así que bueno, aprendí mucho de esa experiencia y os vengo a comunicar esos aprendizajes. Así que os voy a contar un poquito qué cosas recomiendo hacer, qué cosas que hice el año pasado no recomiendo hacer, qué cosas cuestan en especial implementar, o por lo menos a mí. Y también os voy a comentar ahora mismo cómo es mi perfil de estudiante. Digamos que yo durante la ESO y bachillerato siempre he ido por la máxima nota, siempre he sido bastante perfeccionista y exigente conmigo misma en el ámbito académico. Y de hecho en bachillerato tengo una media de 9,8 y en selectividad saqué un 12,80 y algo. ¿Y esto por qué os lo cuento? No os lo cuento por amor al arte, ni por fardar de notas, ni muchísimo menos, sino os lo cuento para que sepáis quién os está aconsejando, ¿no? Igual que no vas a escuchar consejos para ser millonario de una persona que no es millonaria, pues yo entendería que tampoco quisieseis escuchar consejos de cómo estudiar mejor o cómo ser más eficiente en la universidad de una persona que sacase 5 o suspendiese, ¿no? Pero bueno, aún así tampoco es que yo sea una estudiante brillante, ni muchísimo menos, y yo ahora mismo estoy un poco enfocada en intentar escalar y sacar mejores notas, ¿no? Pero bueno, es un proceso. Vale, os voy a hablar de 5 puntos esenciales. El primer error que voy a comentar va a ser no ir a clase. El segundo, no prepararme bien los exámenes. El tercero, no estar al tanto de los sistemas de evaluación de cada asignatura. El cuarto, no aprovechar bien las clases prácticas ni las de laboratorio. Y el quinto punto, estudiar de forma poco efectiva. Después, por último, tendréis una pequeña conclusión en la que comento a un punto que yo considero bastante curioso y es el objetivo que tenéis como estudiante. Así que bueno, dicho esto, si queréis saltar algún punto en concreto, hacedlo, pero yo os recomiendo que vayáis por orden, ¿vale? En primer lugar, no ir a clase. Este ha sido un error, de verdad, garrafal que yo cometí en el primer año. Y es que sí, tú puedes tener mucha confianza en ti mismo, mucha capacidad para buscarte la vida y para estudiarte las asignaturas por tu cuenta, pero te va a llevar muchísimo tiempo hacer eso. Cuando tú vas a clase, tú sigues un hilo argumentativo del profesor, ves con qué profundidad da ciertas asignaturas, y aunque en el campus virtual, la plataforma digital de tu asignatura, haya un índice de lo que se tiene que dar en cada asignatura, estaremos de acuerdo en que ya luego los profesores hacen con eso un poco lo que les da la gana. Y al final va a ser ese profesor el que te va a poner el examen. Entonces, saber qué importancia le da al contenido, saber cómo hace los problemas, saber cuándo va a poner ciertos parciales o cuándo no va a haber clase, todo eso te vas a enterar si vas a clase. Y si no vas, para ir un poco, digamos que siguiendo el guión que seguirá el profesor en clase, tienes que depender de tus compañeros y de que ellos te transmitan la información de forma correcta. Entonces, yo creo que al final, en cómputo global, te sale mucho más rentable ir presencialmente a clase. Que entiendo que hay profesores que dan clases infumables. Que entiendo que hay profesores que son más aburridos y que hacen un concepto fácil difícil, no, lo siguiente. Y os entiendo perfectamente porque yo he estado en esa situación y me he comido a profesores que me hacían levantarme súper temprano para estar allí a las 8, ¿vale? Porque yo tenía que coger un autobús a las 6 de la mañana, estar allí a las 8, dar una mierda de clase de 3 horas seguidas y quedarme yo con una cara de póker increíble, ¿vale? O sea que os comprendo perfectamente, pero creo que en cómputo global sale más rentable ir a clase. En segundo lugar, no prepararme bien los exámenes. Esto me ha pasado a mí el año pasado así de veces. Y es que cuando tú te preparas para un examen, tú te estás preparando para pasar una prueba. Y una prueba tiene una serie de requisitos y una serie de normas, como en todo. Tú puedes saber inglés de puta madre, pero si tú te vas a presentar al C1 en Cambridge, tú te tienes que presentar a un examen bajo unas condiciones y unas normas que tienes que conocer. Y si no, probablemente suspendas. Aunque tengas una capacidad de hablar
con otras personas en inglés brutal. Y para que entendáis esto mejor, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si podéis, coged una hoja y un boli. Y os voy a pedir que dibujéis un barco. O sea, tomaros vuestro tiempo, 5 minutitos, parad el vídeo. Por favor, comprometeos y dibujad. Supongamos que ya has dibujado el barco. Te lo voy a evaluar. Mejor dicho, lo vas a evaluar tú con lo que yo te voy a decir. Vamos a poner un puntaje de 0 a 5. Si tu barco tiene un timón, súmate un punto. Si tu barco tiene una ventanita circular, súmate 2 puntos. Y si tu barco tiene una vela, súmate 3. ¿Cuánto puntaje tienes? Pues esa puntuación es totalmente aleatoria porque tú no sabías que te estaban pidiendo. Si tú llegas a saber con antelación que para dibujar un barco y aspirar a la máxima nota necesitabas tener un timón, una vela y una ventana circular, habrías ido a por el timón, la vela y la ventana circular. Incluso si llevas mal de tiempo y solo te da tiempo a dibujar una cosa, pues habrías dicho, coño, dibujo la vela y tengo un 3 y he aprobado. Y eso pasa exactamente igual con los exámenes. Entonces, cuando tú vayas a examinarte de algo, tienes que saber qué contenidos caen, cuáles se llevan la mayor parte de los puntos, qué estructura tiene el examen, cuánta parte tiene teórica, cuánta parte tiene práctica. Si es teórica, ¿cómo va a ser la teoría? Pregunta de definiciones, es tipo test, es teoría aplicada. Si va a ser práctica, ¿cómo es la práctica? Son problemas que están concatenados, problemas separados, sobre qué temas caen problemas, qué se valora más, el procedimiento o son de esos problemas que te valoran el resultado. En cada asignatura esto varía, entonces tienes que conocer bien el examen que te van a poner. Pregunta al profesor de vuestra asignatura, mira en Wola o en la propia plataforma de la universidad exámenes de años anteriores, pero ten bien claro qué se te va a pedir. El tercer punto es no estar al tanto de los sistemas de evaluación de cada asignatura. Y esto puede parecer una estupidez, pero ¿sabéis esa típica presentación que tienes el primer día de clase, que te viene el profesor contándote su puta vida un poquito, que te explica un poco en qué va a consistir la asignatura y demás, y todo el mundo va ahí en plan, bueno, este es el primer día, pero como si no hubiese primer día, porque voy a estar pensando en qué voy a comer? Esas clases son importantes. ¿Por qué? Porque el profesor te está diciendo básicamente, oye, mira, así evalúo yo, o así se evalúa en mi asignatura. Si vosotros queréis ser eficientes, tenéis que conocer cómo se os va a evaluar la asignatura. Es parecido a lo que os contaba antes de los exámenes, pero ahora con la asignatura en global. Hay asignaturas que un 90% son los exámenes, otra que los exámenes son un 60%, algunas que se pueden aprobar por parciales, otras que se pueden aprobar solo por finales. Eso lo tenéis que saber. Tenéis que plantear el aprobar una asignatura como una batalla, el examen contra ti. Entonces tú tienes que crear una estrategia. Si en una asignatura ves que el 60% es el examen y tienes un 30% de prácticas y un 10% de nota de clase, yo no sé tú, pero si las prácticas te valen un 30%, cúrrate las prácticas. Si hay otra asignatura en la que vas 100% a finales y te vale el 90% el examen, tío, cúrrate el examen. Si tienes una asignatura en la que la nota de clase vale un 10% y te ponen un día una tarea que son a lo mejor que te va a llevar 2, 3, 4 horas la tarea y te va a contar un 0,1% de la nota, pues tío, sáltatela, es que no renta. Entonces, si tú quieres que con menos cantidad de tiempo conseguir tener mejores notas, que es a lo que aspiro yo actualmente, los criterios de evaluación te los tienes que conocer, porque tu estrategia como estudiante es lo que te va a permitir ser más eficiente y eficaz y no necesariamente tener que invertir más tiempo de estudio. Y eso es algo que a mí personalmente me cuesta, de verdad, os lo digo, a mí esto es algo que me cuesta porque cada asignatura es hijo de su padre y de su madre y las tienes que conocer. De verdad, si os creáis una buena estrategia, vais a ahorrar tiempo. Cuarto punto, no aprovechar las clases presenciales ni las prácticas de laboratorio. Mirad, a mí hay una cosa que me parece súper incoherente y es que, tío, te vas a tener que tirar 5 horas, 6 horas, las que sean, diarias, entre 4 paredes, escuchando a un profesor y te vas a poner a mirar Shane, a jugar a videojuegos o a pensar en qué vas a hacer por la tarde en vez de, y yo, aprovechar la clase. Que luego el trabajo que no hagas en la clase lo vas a tener que hacer en tu casa por la tarde, un fin de semana, en navidades o en fiestas para poder aprobar la asignatura, en vez de ese tiempo que ya lo tienes que invertir presencialmente, haberlo aprovechado. Y veo en general, tanto a la gente como a mí el año pasado, una falta de escucha activa y concentración en clase, falta también de participación e interés. También creo que ayuda el repasarse un poco las clases antes de tenerlas o incluso el día de antes, y por lo general como que la gente no se preocupa en seguir ese hilo y yo me pongo
de ejemplo la primera, sobre todo el año pasado. Y también el no prestar atención en las prácticas de laboratorio. Y es que con lo que haces de forma práctica es con lo que más aprendes, porque algo teórico te lo pueden contar, luego se te olvida mañana, pero con algo que tú haces, con algo que tú demuestras empíricamente, eso ya luego es mucho más complicado que se te olvide. Y en definitiva, yo lo que veo es que si quieres rentabilizar al máximo posible tu tiempo, no tiene sentido que te pongas a hacer cualquier otra tarea en clase de la que tienes que hacer para luego tener que ubicarte en tu casa o en los fines de semana porque estás perdido con la asignatura. El quinto punto es estudiar de forma poco efectiva. Básicamente, os voy a dar algunas ideas que pueden contribuir a que mejoréis vuestra eficiencia en el estudio. Trabajar con gente es una idea muy buena para no solo el romantizar el estudio y que te entren más ganas de estudiar, sino también por el hecho de que vas a ver cómo otras personas abordan la misma asignatura que tú. Y si bien tú puedes buscar técnicas de estudio como la Feynman Technique o la Spaced Repetition Technique o muchísimas técnicas que son ahora mismo súper famosas en YouTube, y están muy bien, no lo niego, pero tú ten en cuenta que esa persona que te está enseñando esa técnica seguramente esté cursando una carrera distinta a la tuya, probablemente su forma de estudio sea muy distinta, a lo mejor tú memorizas más de forma visual y esa persona de forma más con ejemplos, auditiva o conceptual. Entonces, a mí me parece súper interesante el hecho de que tú veas gente de tu clase que tiene el mismo profesor, que está en el mismo contexto, que está estudiando la misma asignatura y que saca mejores notas que tú. Y le preguntes, oye, ¿tú cómo haces para estudiarte esto? ¿O tú cómo haces estos problemas? ¿O tú cómo planteas esta asignatura? Porque hay muchas menos variables externas que afectan a esa nota y tenéis muchas más cosas en común. Yo os invito a que preguntéis a la gente que saca muy buenas notas de vuestra clase y eso es algo que yo he hecho personalmente y la verdad es que sirve. También te van a dar seguramente ideas para estudiar de forma diferente ciertas asignaturas y te van a ayudar a conocerte más a ti como estudiante, ¿no? Porque no todo el mundo aprendemos de la misma forma. Y es que dentro de este punto, para aquellos que sean estudiantes, para aquellos que seáis estudiantes de ingeniería, que supongo que si habéis metido en este vídeo seréis la mayoría, os recomiendo que seáis muy prácticos con vuestra forma de estudio. Y es que yo entiendo que venimos de un sistema en el que se nos enseña muchísimo a memorizar y a mecanizar procesos. Mecanizáis la física, la matemática y memorizáis, pues eso, la historia, la lengua y todo lo demás. Sí, está bien entrenar a la memoria, pero, ¿qué pasa? Que en este tipo de carreras, mecanizar y memorizar procesos constantemente es súper ineficiente. Y os recomiendo incluso muchísimo más que no le prestéis tanta atención a la teoría y os hagáis a lo mejor pequeños resúmenes o formularios y que os centréis mucho más en la práctica. Haced problemas, ver ejemplos del profesor, incluso podéis utilizar de esos programas digitales como Mathematica o programas que te representan en 3D figuras para entender más a nivel conceptual qué está ocurriendo. Y yo creo que eso sirve muchísimo más que lo que es aprenderte axiomas matemáticos o teoremas, que yo eso en el primer año lo hacía un montón y tú luego, claro, dices, vale, me sé los axiomas, me sé el teorema, pero luego te pones un problema y no lo sabes resolver, porque te falta picaresca, ¿no? Entonces, básicamente estos serían los 5 puntos y vamos a la conclusión y básicamente os digo que aprender a ser un buen estudiante es un proceso y aunque a lo mejor hayáis tenido unos buenos resultados en bachillerato, ahora en una carrera nueva, que seguramente tengáis asignaturas más complicadas, os podéis encontrar un momento en el que pues, os esté costando aprobar, os encontréis perdidos, no sepáis cómo abordar ciertas asignaturas y yo creo que es totalmente normal. Yo he estado en ese punto, ahora mismo en parte con algunas asignaturas estoy en ese punto, o sea que yo creo que hay que ser comprensivo con uno mismo y tener eso en cuenta. Y en segundo lugar, creo que es súper importante que tengáis claro vuestro objetivo como estudiante, porque no todos tenéis el mismo objetivo. Habrá algunos que quieran optar por una carrera, o sea, por un trabajo X, otros que solo vayan a por el título y luego no quieran estudiar máster, otros que necesiten una nota súper alta porque tengan efectivamente que estudiar el máster de no sé qué. Según el tipo de estudiante que seas, ¿no? Y según el tipo de carrera vas a necesitar más nota o menos. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, no voy realmente a sacar notazas y no las necesito y tampoco tengo pensado, por lo menos a día de hoy, estudiar luego un máster. Entonces yo a lo mejor no me voy a meter tanta caña y voy a preferir diversificar más mi tiempo que una persona que tiene claro que quiere estudiar un máster que tiene una nota muy alta. Entonces yo creo que eso es importante que lo tengáis en cuenta. Vale, entonces dicho esto, y así que sí, termino el vídeo. Espero que os hayan servido estos puntos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¿Y si enseño los macarrones? ¿Me pegas? Toma, mira cómo se ve. Con la plantita y todo.